Tenemos en la línea telefónica a Eduardo Bojorquez, él es director ejecutivo de Transparencia Mexicana, para que nos platique cómo ven desde el ámbito de la sociedad y del ámbito de las asociaciones civiles esta propuesta que se está estableciendo por parte del Partido Acción Nacional y si viene a enriquecer o viene a sumar algo que es un problema que de todos hemos sabido y vaya, todo mundo hemos tenido contacto con la corrupción en algún momento. ¿Cómo está, Eduardo? Muy buenos días. Buenos días, Jaime. Muchas gracias por la oportunidad de compartir su auditorio. Eduardo, ¿cómo ve esta propuesta que se genera desde el Congreso de la Unión? ¿Llega a tiempo? ¿Llega bien? ¿Llega con las armas suficientes para generar una cultura anticorrupción? Bueno, a tiempo no llega, eso sin duda, Jaime. Esta propuesta, esta iniciativa de Acción Nacional, que se completa con otras de distintas fuerzas políticas, el PRI y el PRD en particular, pues llega tarde. Habíamos participado por muchos años en una danza de creación de organismos que no tenían capacidades plenas, de desarrollo pleno como instituciones, y que de alguna manera iban paliando el problema de la corrupción, pero no enfrentándolo de raíz. Ustedes lo saben, nosotros somos muy críticos de la idea de una comisión anticorrupción. Solo en las sociedades autoritarias funcionan ese tipo de instancias, y pues llega como puede llegar en nuestro país a raíz de una crisis cada vez más grave de confianza en las instituciones, en los parlamentarios. Llega en el marco de una terrible tragedia que está alrededor de Iguala y de Tlatlaya, y llega finalmente escuchando lo que habían sido planteamientos de organismos como Transparencia Mexicana o la Red de Rendición de Cuentas, que ya tienen pues más de una década, Jaime. Creo que finalmente la clase política mexicana, ante la coyuntura en la que estamos, entendió que había que escuchar a la sociedad civil, a la academia, a los especialistas, la experiencia internacional, y que un solo órgano no iba a resolver este problema, sino que se necesita un sistema integral para tenerlo, ¿no? Hay experiencias internacionales, como usted bien lo comenta. Leí hace unos días lo que sucedió en Georgia, un país que estaba brutalmente contaminado y tocado por la corrupción hasta el 2002-2003, y ellos en el lapso de 8 o 10 años han podido darle la vuelta y se han colocado entre los países con un camino hacia la dirección correcta en el ámbito de la corrupción. ¿Es ahí donde ustedes comentan que se puede llegar? Sí, lo dice usted muy bien. La decisión importante de un país no es con una frase sencilla decir que se va a acabar con la corrupción. No se va a acabar con la corrupción, como no han acabado en Georgia, en Finlandia, en Dinamarca, claro, en Nueva Zelanda, ¿no? Lo que se tiene es un mejor instrumental, un mejor equipo institucional para poder enfrentar este problema. Y lo que han hecho Georgia, Nueva Zelanda, Dinamarca, incluso Colombia en el caso latinoamericano, Chile, si usted me permite, que está mucho mejor incluso que Georgia en la ex Unión Soviética, lo que hicieron fue construir un sistema de integridad, no nombrar a un fiscal anticorrupción exclusivamente. Un fiscal anticorrupción tiene que atender una parte del problema, pero no puede resolver el conjunto de instituciones y relaciones que un país de la complejidad de México tiene. Es como lo dice usted, ponerse en el camino correcto, y lo que creo que hicimos como sociedad esta semana fue cambiar de perspectiva y entender que este era un problema que se tiene que resolver con coordinación nacional, con muchos actores y con instituciones cada vez más fuertes. Estamos, yo creo, entrando a una discusión en el sentido y en la dirección correcta, que puede ser la de Georgia, la de Nueva Zelanda, la de Dinamarca, o la de cualquier otro país que lo que se da cuenta es que hay que fortalecer su sistema de integridad. Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana. En este tema también veía un estudio, me parece que era del IMCO, del Instituto Mexicano de la Competitividad, que presentaba que México, los casos o las cercanías de la corrupción está tan cercana como la gente que va a recoger nuestra basura a las casas. Si no le damos dinero, no se llevan el arbolito de Navidad. Sí no es del IMCO, mi querido Jaime, ese es nuestro. Ah, mire, pero es de ustedes. Si no se llevan... Es el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno. Ajá, si no le damos dinero por un servicio que supuestamente pagamos con nuestros impuestos, si no damos dinero para que se lleven el arbolito de Navidad, o si tenemos un jardín y cortamos el pasto y salieron 2 costales de pasto, si no damos dinero no se lo llevan. Eso es corrupción, sí, ¿no? Así lo calificamos en el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno. Lo que hemos establecido es que si hay un
derecho establecido en la ley o hay un pago, por ejemplo, el pago de predial, del cual estemos al corriente, pues no hay ninguna necesidad de hacer un pago extraordinario al servicio de recolección de basura en el territorio nacional, ¿no? Si uno ampara el pago del predial y puede acreditarlo, esos tipos de pagos irregulares, los 10 pesos, los 50 pesos que usted describe, efectivamente no tendrían por qué realizarse. El problema es doble, ¿no? Por un lado hay extorsión de parte de los servicios de limpieza, que le piden a uno una, comillas, propina, ¿no? Para poderse llevar la basura, pero del otro lado también está el ciudadano, que como bien se sabe, y lo hemos dicho en muchos informes y estudios, pues México es el país de la OCDE que menos recauda en materia del impuesto predial. Entonces hay una especie de pacto social roto, si me permite decirlo así, Jaime, ¿no? Por un lado hay extorsión de parte de los servicios de limpia, pero también hay complicidad de parte de una ciudadanía que no está al corriente en el pago de su impuesto predial, ¿no? Entonces prefieren los 10 pesitos para que les recojan la basura semanalmente que pagar el predial. ¿Sabe cuál es la paradoja de todo esto, Jaime? ¿Cuál? Que si uno suma o multiplica 10 por 52, son 520 pesos al año, que es más de lo que paga en promedio un hogar por predial, ¿no? Pagamos en pagos chiquitos de corrupción lo que tendríamos garantizado si estuviéramos al corriente de un impuesto que en promedio en el país es de 170 pesos. Rápidamente, Eduardo, nos queda un minuto. ¿Dónde queda entonces el tema cultural? El tema del que no tranza, no avanza. ¿Ahí dónde estamos nosotros incrustados como sociedad? Bueno, hemos sido también muy claros. Escuchaba hace un momento al diputado Aguilar, lo hemos dicho también por muchos años. La corrupción no está en el código genético de los mexicanos, no hay ninguna evidencia de tal cosa. Nos adaptamos, Jaime, a las instituciones que funcionan. Cuando hay un sistema que está operando razonablemente bien, piense usted en el sistema Ecobici, por ejemplo, en el Distrito Federal, ¿no? El sistema de préstamo de bicicletas, sí. No se roban las bicicletas, ¿verdad? Claro. El sistema funciona bien. Ya no diga usted de cruzar la frontera en los Estados Unidos. Bueno, ya no nos pasemos los altos. Estoy hablando del territorio nacional, ¿no? Nosotros intervenimos hace muchos años en el pasaporte, y quien haya sacado su pasaporte recientemente sabrá que no tiene que sobornar para obtenerlo. Perfecto. Cuando los sistemas funcionan, los mexicanos se adaptan, como lo hacen los finlandeses, Jaime. Pues Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, muchas gracias por atender esta comunicación este fin de semana y estaremos muy al pendiente de lo que suceda. Ya una vez aprobada, ojalá podamos platicar con ustedes para ver cómo quedó. Con muchísimo gusto, el agradecido soy yo. Muchas gracias, Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana.